¿Cuántos bendicen al pastor Josías y al pastor Pablo Barabachi, que ha venido invitado, bueno, junto con la pastora Mari? ¿Vos lo querés acá? Siéntate, dale, yo me pongo en la esquina. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hay un pasaje del que hemos estado hablando, ya el pastor Josías lo mencionó, que está en Romanos 8:19, que dice: porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Este pasaje está sobrevolando toda esta conferencia, y si leemos todo el capítulo, habla de la guía del Espíritu Santo, ¿no? De la vida en el Espíritu. Y dice algo fuerte, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces la identidad de hijo se certifica en vivir una vida de guía del Espíritu Santo. Por eso queríamos charlar un poquito acerca de cómo es la manifestación de los hijos en nuestra vida cotidiana, en el estudio, en el trabajo, en la casa. Y creo que lo primero que tenemos que hablar es el tema de la identidad. Acá el pastor Pablo tiene un libro que habla mucho de la identidad. ¿Lo trajiste hoy? ¿Trajiste? Está en el auto. Bueno, después lo traemos. Si pueden comprarlo, cómprenlo. Es un libro precioso. Y la temática de la identidad es fundamental para desarrollar toda nuestra vida. No sé si podemos empezar hablando un poquito de identidad, querido Pablo. Porque es como que el diablo está atacando mucho la identidad en este tiempo, ¿no? A todos. Yo no sé si hay adolescentes, jóvenes, en la escuela, en la facultad, golpean en la identidad. No sé si podemos empezar hablando de esto y bueno, nos vamos metiendo. Con Josías, con Nati. Bueno, muy bien. Hola a todos. Buenas tardes. Primero, gracias por la invitación. Un placer, Josías. Así no lo conozco, pero escuché de él con el pastor Pablito Carlini, me dijo que estuviste con él, que es un amigo. Así escuché hablar bien, así que supongo que acá estaban contentos. Escuché muy bien. Y a ellos también. Un honor estar en esta iglesia que es preciosa, es bellísima. Igual hay gente de otra iglesia. Hay gente de otras iglesias, ¿no? Hay pastores, así que también la iglesia de ustedes debe ser hermosa. No la conozco, pero debe ser buenísima. Bueno. El tema de la identidad atraviesa, creo, hace algunos años la cultura, y desde la tarea pastoral uno ve que es uno de los temas más recurrentes sobre los que hay que trabajar, ¿no? Por supuesto, al hablar de identidad hablamos de algo clave. ¿Cómo construimos la identidad? La cultura tiene una función enorme, porque nosotros a veces vemos la cultura como algo muy neutral, muy inofensivo, y la cultura es un poder, y es un poder espiritual que establece normativas, establece los marcos dentro de los cuales nos damos permiso de pensar y de pensarnos. Entonces ejerce un poder muy fuerte, y todo el discurso de la cultura, todo el discurso social hoy nos invita a no pensar mucho en la construcción de la identidad, sino a considerarlo que es algo que está siempre abierto y que nunca se centra, nunca se eje o nunca encuentra un fundamento sólido desde dónde construir la identidad. En este sentido tiene que ser siempre fluida. Esta metáfora de lo líquido, que un sociólogo lo utilizó en la década del 90 con un libro que llamó Modernidad Líquida, y después aplicó toda esta metáfora de la liquidez incluso a las relaciones humanas, define muy bien lo que hoy pasa. Hoy tenemos miedo de encerrarnos, de encontrar una base sólida desde la cual empezar a construirnos nosotros. Lo mismo pasa con la vocación, la vocación es un emergente de la identidad. Lo que soy tiene que ver con el para qué soy así también y a qué soy llamado. También hay mucha crisis con respecto a eso. Los jóvenes tienen miedo de encarar algo en una cultura donde lo que hoy vas a estudiar, capaz que dentro de 4 años no existe más, o se atomiza en 10 especialidades. Y este cambio vertiginoso asusta, ¿no? Y creo que colabora mucho esto, que es, hoy vemos el mundo en una pantalla,
vemos la vida de otros en una pantalla, nos venden felicidad a través de alguna foto y de alguna manera nosotros nos frustramos, nos resentimos, y lo que yo noto como un espíritu muy fuerte en las nuevas generaciones es: me estoy perdiendo algo. Yo acá me estoy perdiendo algo. Ves la foto de tu amigo que viajó a Nueva York, tira selfie en la Torre Eiffel, en la Estatua de la Libertad, y vos decís: qué bendición que este desgraciado, que es empleado municipal, pudo viajar. Bueno, que yo no pude, pero qué lindo que él sí pudo, ¿no? A todos nos pasa somos recreyentes. Me estoy perdiendo algo. Por eso el miedo a casarte para toda la vida es una frase que a la cultura actual la destroza, ¿no? Esa falta de solidez, centros de la cual construir, creo que es el tema más importante. Y nosotros encontramos ese fundamento en ese pasaje, en la proclama de hijos, que fíjate, es un clamor del Espíritu adentro nuestro, que nos hace decir que tenemos un Padre celestial. Y creo que es uno de los pasajes más relevantes de la iglesia, porque toda la crisis de familia, la crisis de paternidad, que en los lugares donde más emerge es en la iglesia, es notable eso, ¿no? Porque tiene que ver con el trabajo hermoso que hace la iglesia abordando estos temas. Hoy resulta, me parece, uno de los mensajes más fuertes para afirmar ese centro, porque ese centro para mí se define con la palabra dignidad. Dignidad que uno no la puede adquirir, no la puede construir, no la puede comprar. La dignidad te es dada, te es asignada por el cielo, y solo te puedes apropiar en un acto de fe. La fe, por eso, para mí es la forma de conocimiento más elevada, no una negación del conocimiento. Por fe yo puedo apropiarme de que hay alguien que cree que vale la pena morir por mí. A partir de esa dignidad yo puedo construir algo sólido, que después va a ir cambiando. Es una construcción continua la identidad, pero encontrar esa solidez, ese sentimiento de decir: está bueno ser yo, que es todo un tema. Está bueno ser yo porque Dios cree eso, para mí es el fundamento. Cariñante con esa idea de quién es uno. Y hoy, bueno, salía también un poco en lo que decías, no solamente la cuestión de la identidad, sino que viene eso tan de la mano al qué tengo para hacer, ¿no? Y en ese de hacer, lo que llamamos ese propósito, ese destino. Y Josías a la mañana nos decía en este mismo pasaje de Romanos 8 que la creación está esperando no solamente a los hijos de Dios, y ahí tenemos la identidad, somos hijos, sino esa manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, esto de la manifestación de los hijos, ¿de qué maneras concretas le parece que podemos encontrar esa razón de ser? ¿Cómo me doy cuenta? Si acá algunos nos están escuchando y dicen: bueno, ¿cómo yo puedo identificar ese propósito, esa razón de ser? ¿Cómo me doy cuenta que para eso fui llamado? Si tenemos que pensar cosas, ¿qué indicios tengo que prestar atención en mi vida para no solamente amigarme con la idea de quién soy, sino también amigarme con la idea de para qué fui hecho, ¿no? ¿Qué cosas concretas les parece, José? Personalmente a los 17 años yo tuve un encuentro con Dios, y la pregunta que yo me hice desde los 13, la cual me llevó a leer mucha filosofía de chico, es: ¿para qué estoy acá? Entonces, cuando yo nací de nuevo a los 17 años, un versículo me clarificó, fue como un shock de claridad. Dos versículos, uno que dice: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, como que me di cuenta que mi vida ya no estaba escondida en mí, sino que mi vida estaba escondida en otro lado, y en un lugar al que yo tengo acceso, con Cristo en Dios. Y después, un versículo que me mató fue cuando Jesús dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y la respuesta de Jesús fue: bien ahí, Pedro. Pero después le dice: y ahora tú eres Pedro. Y me di cuenta que cuando a Pedro se le reveló quién era Jesús, Jesús le reveló a Pedro quién era Pedro. No sé si me explico. Y ahí yo tengo una frase cuando hablo de identidad, y es que no te conoces hasta que lo conoces.
Y cuanto más lo conoces, más te conoces. Yo creo que a veces no es que no haya validez en el autoconocimiento, pero nosotros solo podemos conocernos en base a nuestra historia, naturalmente. Pero hay un yo que necesita conocerse por revelación, que es ese nuevo hombre. Y ese nuevo hombre está escondido en la persona de Cristo. Entonces yo lo que veo como que es un camino súper sencillo, es mi vida está escondida en Él. Cuanto más lo conozco a Él, más me conozco a mí. Y eso para mí resuelve como el dilema de mi vida. Por ejemplo, a Jesús le hace una pregunta que es fatal, que le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una pregunta también de qué debemos. Y Jesús la resume en una, dice, la obra de Dios, una sola, es que crean. Hoy yo comprendo que mi vida está escondida en Él. No pierdo mucho tiempo mirándome a mí, porque si yo me miro a mí, conozco mi historia. Si yo lo miro a Él, conozco quién soy yo en Él. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Le es sencillo? Por ejemplo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, y Cristo le respondió, tú eres Pedro. O sea, vos sabés quién soy yo, ahora yo te digo quién sos vos. Un capítulo antes, ellos preguntan, Jesús aparece caminando sobre el mar y dice, soy yo. Y Pedro también le dice, si eres tú. Y Jesús le dijo, soy yo. Y cuando a Pedro se le reveló que era Jesús y que Jesús podía caminar sobre el agua, Pedro, ¿cómo pudo caminar sobre el agua? Entonces me doy cuenta en la vida de Pedro que cada vez que él veía algo de Jesús, eso mismo era un rebote para él. Él vio a su maestro morir, él pudo morir como su maestro. Él supo quién era su maestro, él supo quién era él. Y constantemente veo en la vida de Pedro que Jesús termina siendo, es una persona, pero Jesús termina siendo la vida de la... No quiero sonar muy raro, pero Él es la vida de la nueva creación. Entonces, si yo me quiero conocer, yo a veces pienso que, no sé si es pérdida de tiempo, pero cuanto más tiempo paso con Jesús, más me conozco a mí. Y por ende conozco mi propósito y por ende, por ejemplo, a mí se me despertaron dones. Yo jamás pensé que tenía los dones en los que hoy opero, no lo pensé. Pero cuanto más profundidad tuve con mi relación con Él, más cosas se van despertando en mí. Entonces me doy cuenta que no es tan difícil. Es como mirarlo a Él. Cuanto más lo conozco a Él, más me conozco a mí. Muy bueno. Es un tema esto de quiénes somos en Dios. Hay una identidad diseñada por Dios. Hay una huella digital, ¿verdad? Y a veces queremos vivir la vida de otros. La comparación, las redes. Pero también el diablo sabe que si ataca ahí, detiene todo. Y me interesa algo que es prestar atención a la historia de Daniel, el profeta Daniel. Porque de hecho Jesús dijo que en los últimos tiempos había que leer a Daniel y entenderlo, ¿verdad? Entonces es muy importante leer lo que pasó con Daniel. Y te escuché, Pablo, hace un tiempito, capaz que te estoy spoileando algo de lo que vas a predicar a la noche. Pero bueno, igual predicalo. Pero que Daniel sufrió un proceso como de deconstrucción, ¿no? Que Satanás quiso quitarle la identidad. Y es parecido a lo que el enemigo está tratando de hacer hoy con nuestros chicos, con nosotros, hacernos dudar de todo. ¿Cómo sería eso? Sí, de hecho, Daniel es como un paradigma muy fuerte hoy por hoy de estos procesos. Hoy se usa mucho la palabra deconstruir, ¿no? La masculinidad, la identidad, que no es en sí mismo algo malo, ¿sí? El problema es, como siempre, el origen espiritual de estas cosas. Entonces, toda la historia de Daniel es en sí súper interesante, porque pensemos que Daniel crece en una nación que, vamos a decirlo así, está haciendo todo mal. Israel está haciendo todo mal. Judá, mejor dicho, que era el sur, que era la parte que quedaba, digamos, el reino del sur, Judá, estaba haciendo todo mal. Básicamente Dios le reclama dos cosas: la idolatría y la opresión del prójimo, que todos los profetas pegan ahí, ¿no? Mirá que dos temas tan interesantes. Pensamos en nuestro país y hay mucho de esto. Y sin embargo ellos se aferraban a esto. Dios le prometió a David
que siempre uno se iba a sentar en el trono. Hay un hijo de David, no puede haber un trono sin un hijo de David sentado ahí. Por lo tanto, Jerusalén va a permanecer. Todo el concepto de Sión, que es el lugar de la presencia de Dios, referido a Jerusalén, toma mucha fuerza ahí. Y se desarrolla una teología, hay un autor que lo llama así, la inviolabilidad de Sión. Es decir, Jerusalén es indestructible porque está el templo, ahí vive Dios. Y ahí está el palacio de David, y es la ciudad de David. Mirá que alguien la va a destruir. Cuando el reino del norte de Israel cae bajo el imperio asirio, y los asirios tratan de invadir el sur, y no pueden, ahí está el profeta Isaías con el rey Ezequías y todo lo que pasa con Senaquerib, que se detiene. En el sur dicen, ¿viste que tenemos razón? Aquí no van a venir acá, aquí no van a venir a destruir. Hasta que llega este muchacho Nabucodonosor y destroza la muralla, que prende fuego el templo, y mira, toda la teología sobre la que se constituía la fe de esa nación se hace pedazos, se viene abajo. Todo lo que lo que se llaman marcos conceptuales, que te lo da la cultura, te lo da tu sistema de creencia, todo eso se destroza, se les viene abajo. Es la edad más oscura de esta nación, no les queda nada. Ellos se habían aferrado al pacto de Dios con David y se habían olvidado del pacto con Moisés, que es el único de todos los pactos en la Biblia. El de Moisés es el único que no es solo promesas, tiene estipulaciones. Hace esto. Ahí hay principios de conducta para honrar a Dios y honrar a la nación. Y se habían olvidado. Entonces Dios les tira abajo todos los símbolos que tienen que ver con un pacto que Él hizo, pero que ellos habían abrazado con una exclusividad que los cegaba a todo lo que estaba pasando. Moisés decía, no tomarás mano de obra extranjera. Salomón, para construir el templo, toma mano esclava extranjera. Como no le alcanza, aumenta los impuestos. Cualquier similitud con la realidad. Como aún no alcanza, judíos que no pueden pagar impuestos vengan a laburar para construir el palacio. Y toma mano de obra esclava de la propia nación. Compra caballos, que serían los tanques de guerra de la época. Salomón sería un Vladimir Putin de Judá. Y Dios le había dicho, claro, no, la tierra que yo te doy, no la conviertas en la tierra de donde saliste. Y Salomón está volviendo a construir Egipto. Esclavitud, imperialismo, lo está volviendo a hacer. Y están ciegos a qué está pasando eso. Y se aferran a todo un simbolismo religioso valiosísimo, pero que los ciega. Y Dios le rompe todo. Y jovencitos como Daniel y los 3 amigos, que son el paradigma que leemos ahí en el libro de Daniel, son llevados esclavos a Babilonia, que era un imperio impresionante. La casa del jardinero que le podaba la rosa derecha a Nabucodonosor era más grande que el palacio. Era una bestialidad. Y imagínate el golpe cultural. Y les enseñan las lenguas y las artes y toda la ciencia de los caldeos, que eran muy elevadas, mezcladas con cuestiones paganas. Y Daniel hace todo eso. ¿Qué es lo que no hace Daniel? No come la comida del rey. ¿Por qué? Porque Daniel sí respeta la ley de Moisés. Y por ahí venía todo el cuestionamiento, ¿no? Entonces toda la historia es Daniel. A Daniel le cambian el nombre. Y a todos los amigos, ¿no? A Daniel le van a poner Belsasar, que es una invocación de Bel, un dios de Babel, de Babilonia. Y cada uno de los nombres es una deidad babilónica, y los nombres, Daniel significa Dios es mi juez, y cada nombre de ellos es una declaración sobre el Dios de Israel. Y ese cambio de nombre es un indicador del proceso de cambio de identidad que pretenden hacer a partir de deconstruir todo aquello a lo que se aferraba a tu fe para darte algo nuevo. Ahora Daniel, toda la historia de Daniel es que a Daniel lo llevan cautivo pero nunca le pueden ganar el corazón. Cuando lees el capítulo 6, Daniel ya es viejo y le hacen la camita, ¿se acuerdan de esa historia? Que le hacen firmar al rey un edicto que el que no adore al rey como único Dios, y al rey le encantó eso, ¡apa! Firmen, y se olvidó que Daniel no lo iba a hacer. Y dice Daniel 6:10, como lo solía hacer siempre, David fue a su habitación y abrió las ventanas ¿hacia dónde? A Jerusalén. Porque el corazón de Daniel todavía estaba ahí. Y vos decís con 85 años,
ya di pruebas de fidelidad. Daniel había llegado a ser el tercer señor del reino, o sea, estaba muy bien puesto en Babilonia. ¿Viste? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo dimos suficiente en el reino? Nunca. Siempre se trata de eso, de lo que somos, de que nadie rompa lo que sos. Y Daniel termina dando ahí una prueba enorme de lealtad a Dios. De eso se trata, de lo que decía, que lo dijo re bien Josías, de ser leal al Dios que nos ama, ¿no? De vernos siempre en Él, y se me va la vida en Dios. O sea, tocame todo, pero no me toques a Dios, porque la vida se me va en Él. Y Daniel y los amigos lo demuestran en todo ese proceso. Fíjate que Babilonia viene de Génesis 11, la torre de Babel, donde Dios baja, y Babel significa, es un jueguito de palabras, puerta hacia Dios o confusión. Babilonia es el paradigma del anticristo en el Antiguo Testamento, de todo lo que es antirreino, de todo lo que se opone al reino de Dios y a los principios de Dios para la vida. Y representa la confusión, algo propio del sistema en el que nosotros estamos viviendo, donde todo el tiempo nos enfrentamos a escenarios. Cuando estás ante un escenario que no podés describir, eso es confusión. Es la incapacidad de nombrar las cosas, de ponerle nombre a algo. Por eso es tan importante el tema del nombre en el libro de Daniel, ¿no? Y cómo Daniel sale muy bien parado de toda la confusión que le genera Babilonia. Aunque en una crisis tremenda, todo lo que él quería está roto, pero él se termina aferrando, y a toda la nación de Israel le pasa eso. Cuando no tienen más nada, ¿a qué se aferran? A la ley. ¿Qué les queda para afirmar su identidad nacional? No hay templo, no puede hacer sacrificios, no hay más nada. ¿Qué te queda? Me queda la palabra, me queda la ley. Entonces se vuelven a aferrar a eso, y a veces las crisis que pasamos en la vida son para que no olvidemos quiénes somos. A esta nación le pasó esto, ¿no? Babilonia va a ser un nuevo éxodo para Israel y después va a volver a reconstruirse, pero para no hacerlo muy largo, Babilonia es un espíritu de confusión que hoy por hoy viene a cuestionar quiénes somos en Dios, viene a pegar en el fundamento que nos hace ser quienes somos, que es nuestra lealtad incondicional a Dios. Y nos trata de ganar el corazón, ¿no? Nos muestra las grandes cosas, claro, las grandes luces, para quebrarnos de quienes somos, ¿no? Te estás perdiendo algo. Si no viste Babilonia, te estás perdiendo algo. Claro. Algo que gustaría sumar, fue tremendo lo que dijo el pastor, la verdad. El apóstol Juan dice algo, ¿no? Y él dice, el mundo no nos conoce. Y es re loco que alguien que no te conozca te intente poner nombre. Entonces, si el mundo a mí no me conoce, el nombre que me ponga me está mintiendo. Me está haciendo perder tiempo. Entonces el mundo, obviamente, da títulos, que no es que son malos, de hecho los necesitamos para operar en cierto ambiente, pero no somos eso. Y cuando yo entendí que el mundo no me conoce, ya no me mato porque me conozca. O sea, porque no me conoce. Si no me conoce, ¿qué me va a decir? Si no sabe quién soy. O sea, quién soy en el espíritu, ¿no? Entonces, yo siempre que hablo con los chicos de la isla, les digo, el mundo no nos conoce. Entonces no nos puede. ¿Cómo yo voy a preguntarle a alguien que no me conoce quién soy? Entonces, mi vida está escondida en él y bueno, el mundo no nos conoce. Me gusta eso. Sí, y eso me hace acordar a otra cosa, ¿no? Esa oración, en realidad, de Jesús, pidiéndole al Padre, orando por los discípulos, diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y creo que ahí es el pedido a Dios, ¿no? Encontrar ese equilibrio sano de cómo vivir como vivimos en este mundo. Ahora no somos del mundo, porque ahí también Jesús dijo eso, pero sí poder ser preservados del mal, preservados por ahí de esos males de la cultura, que si no tenemos claro nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro sentido en la vida, podemos ser devorados por esas. Cómo Daniel logró con esos amigos encontrar ese equilibrio sano, de no ser influenciado por lo malo de esa cultura, pero a la vez también cómo tuvo que... Yo creo, porque está muy tremendo este punto, ¿no? Que es si conocemos a Dios. O sea, porque vos a mí me podés poner un libro entero sobre que mi esposa no existe. Pero yo a mi esposa la conozco. O sea, cuando vos conocés, yo estudié filosofía
casi me vuelvo loco, no sé si estudié tanta, pero me gustaba muchísimo. Porque cuando yo tuve mi experiencia con Jesús, fue una experiencia fuerte con Él, ya está. O sea, no significa que después uno no tiene que profundizar, obviamente, en las Escrituras. Obviamente, todo eso nos construye. Pero yo digo, mismo el apóstol Pablo dijo, y creo que ahí hay algo, Pablo dijo, yo no quiero vuestra fe. Él no fundamentó la fe de los Corintios, dijo, para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría humana. O sea, no es que tenemos que dar mejores libros, aunque sí, sino en el poder de Dios. Entonces yo dije, wow, Señor, ¿qué es el poder de Dios? Y un capítulo antes dijo, Cristo es el poder de Dios. Entonces, Pablo, yo veo que quería que ellos experimenten a la persona de Jesús. Cuando vos experimentás a la persona de Jesús y tenés una relación con Él, ahí me pone a escribir 10 tomos de que mi mamá no existe, pero yo la veo todos los días. O sea, hasta termina siendo una tontera. No sé si está bien así, pero es así. Queremos que vayan saliendo después consejos prácticos, porque la cultura nos ataca de distintas maneras. Hay cosas que no las podemos nombrar y tratamos de encontrar un eje en la palabra de Dios para saber cómo reaccionar o cómo accionar. Estábamos leyendo con Nati el libro de Josías, que también lo tenemos acá, hay algunos ejemplares. Como ven, a nosotros nos gusta recomendar libros. Los libros de ellos son súper recomendables, lo mismo que todos los de Ediciones BS. De hecho, un paréntesis, hoy está saliendo un libro nuevo de Ediciones BS, el nuevo libro de la pastora Norma Benedetto. Se llama Nos saliste al encuentro. Y está tremendo ese libro. Sería el segundo que sale este año. El otro es la novela de la pastora Nati, La vida de Grace. Muy recomendable también. ¿Cuántos la leyeron ya? Ahí va. Bueno, lean esos libros, compren esos libros, regalen esos libros. En el libro de Josías, en un momento, justo me lo mostraba Nati ayer, hablas un buen rato acerca de la vergüenza. Como que la vergüenza es un enemigo que nos quiere limitar, nos quiere frenar, nos quiere hacer avergonzar de nuestra fe o de quiénes somos o de lo que tenemos para dar. ¿Qué hay para decir de este enemigo que es la vergüenza? En lo personal fue algo que me limitó mucho tiempo. Creo que yo personalmente tengo un temperamento no tan hacia afuera. Entonces, no es que luchaba con eso, a veces ese enemigo se presenta de vuelta. Creo que ya aprendí dónde pegarle, por la gracia de Dios, como para que no me domine. Pero otro día leía Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, yo oro por vos de día y de noche. Tenés que contar con las oraciones del apóstol Pablo de día y de noche. Entonces dice, Timoteo, yo oro por vos de día y de noche, con lágrimas. Y si me acuerdo de la fe que habita en ti, que habitó en tu mamá y en tu abuela. O sea, Timoteo tenía la oración del apóstol Pablo, full, imagínate esa. Tenía fe verdadera, que había habitado en su madre y en su abuela. Pero él le dice, Dios no te dio espíritu de cobardía. Entonces yo digo, wow, ni la oración del apóstol Pablo, ni la fe que habitó en tu mamá o en tu abuela y que habita en ti. O sea, y Pablo le dice, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y le da la receta práctica y le dice, por eso da testimonio. Y me di cuenta que la vergüenza, que está muy ligada al espíritu de cobardía, quiere detenernos en nuestro testimonio, ¿no? Yo en lo personal, y quizás va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero me sirvió a mí para quebrar esa alianza tácita por ahí que tenía con la vergüenza, es entender que la vergüenza es un poco, está ligada al orgullo. Porque en la vergüenza yo me pongo primero que la necesidad del otro, primero que el otro. ¿Qué va a pasar con esa persona si no se sana? Y yo, ¿qué va a pasar si no le hablo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí o de mi Dios? Entonces, cuando yo comprendí que la vergüenza me hacía centrar en mí mismo. Y también Pablo le dice a Timoteo, cuando él se vendrán tiempos peligrosos, la primera característica que da es hombres que se aman a sí mismos. Como que dije, no, tengo que hacer guerra contra esto. Y la forma de hacer guerra, la verdad que encontré es muy práctica. O sea, me da vergüenza ir a orarle, voy y le oro. O sea, no es que...
Yo lo cuento en el libro que viajando por Argentina, un día se me ocurrió hacer una pregunta y decir, a la cuenta de 3 todo el mundo diga cuál es el primer enemigo para predicar o para orar por enfermos en las calles. Toda la gente al unísono decía, vergüenza, temor, vergüenza, temor. Viajaba a Chaco, vergüenza, temor. Viajaba a Chile, vergüenza, temor. Uruguay, vergüenza, temor. Sudáfrica. No sé cómo, no sé qué decía, pero perdón si acá hay gente de allá, pero vergüenza, temor, vergüenza. Y digo, pará. Y yo en el libro escribo que es el Goliat de este tiempo para mí, porque digo, no puede ser que de punta a punta es la vergüenza. Como que acá adentro siempre digo, somos los leones de la tribu de Judá y afuera somos los gatitos de Shrek. Como que vemos a alguien con un bastón y, uy, ¿qué va a pasar? Y yo creo, para hacerlo bien sencillo, que la vergüenza se vence conociendo quiénes somos, pero a veces queremos vencerla mucho a través del conociendo quiénes somos y no a través de tomar riesgos. Yo creo que hay una parte de la renovación de la mente que no sucede hasta que tomamos riesgos. O sea, hay una parte de la renovación de la mente que sucede en las escrituras, que sucede en la intimidad, pero a veces yo creo que hay una parte de la renovación del entendimiento que sucede cuando metemos la mano y vemos a Dios obrar. Yo cuento algo y no quiero hacerlo muy extenso, pero vi mis primeras sanidades hace unos 7 años y fui de vacaciones a Mendoza. Y una iglesia chiquitita, y le conté al pastor, antes de pastor, no sabe, oré por un pie plano y se sanó. Ah, qué bueno. Llega la hora de predicar, yo prediqué otra cosa porque ni hablaba de sanidad ni de nada. Y le entrego al pastor el micrófono. Dice, hermanos, dice, hoy es noche de milagros. Yo estaba sentado ahí al frente. No, pero yo ni idea, o sea, hoy es noche de milagros, pasen todos. Y yo me acuerdo que él antes era un evangelista en todo Mendoza. Pasen los que empezó a nombrar. Y todo el mundo pasó y dice, porque acá hay un hombre de milagro. Va a pasar José. Yo, literalmente, pastor, me dio bronca. Digo, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa a este hombre? Digo, tenía una bronca. Digo, no se va a sanar nadie. Soy sincero. Y la vergüenza atándome. Y la gente pasaba. Y bueno, y ya que me presentó, literalmente agarré el micrófono y empecé a preguntar sin ganas. Sí, hola, ¿qué tenés? O sea, pero no porque yo, simplemente por la vergüenza. Y recuerdo que la chica me dice, yo me caí cuando era chiquita y no tengo audición del oído izquierdo. Digo, bueno, vamos a orar, pero sin fe. Puse mi mano y la chica empezó a gritar, escucho. Y ahí, y me di cuenta que si ese hombre a mí no me empujaba al riesgo, no terminaba yo de conocer lo que había dentro mío. Entonces hay una parte que vos vas a conocer en intimidad y hay otra parte que vas a conocer tomando riesgos. Entonces a veces queremos espiritualizar demasiado y a veces la práctica es también espiritual. Entonces la vergüenza en mi caso se vence, bueno, yo la vencí, ya la tengo bajo mi pie. No, a veces, qué sé yo, Dios me dice que haga cosas. El otro día en un avión y como, ay Señor, de verdad, estoy acá. Y la vergüenza ataca, pero ya quizás no dejo que controle. Y bueno, tomando riesgos he aprendido a vencerla. Así que yo te animo, si te sentís atado por la vergüenza, yo le dije al Señor, y perdón que me extienda tanto, le digo, Señor, ¿por qué en mí pones esta carga por orar por los enfermos si yo soy vergonzoso? O sea, y el Señor me dijo, porque me necesitas. Ah, bueno, como que jaque mate, digamos. Y quiero decirte algo para los que son muy vergonzosos. El poder de Dios no reside en tu personalidad. ¿Por qué a veces no tomamos riesgo? Porque muy por debajo de la alfombra pensamos que el poder de Dios está en nuestra personalidad. Y el poder de Dios está en el Espíritu Santo. Y solamente a veces en el riesgo vas a ver lo que realmente portás. Así que eso es lo que, no solo con sanidad, sino con cualquier área, en toda área hay riesgo a tomar. Respecto a eso, respondí bien, perdón. Yo creo que estuvo excelente. ¿Cuánto le dan un aplauso? Ah, está esperando el aplauso. No, pero no sabía si que quedó claro. No, yo creo que Dios nos está hablando mucho en esta charla.
uno toma riesgos de distintas maneras. Hay una influencia profética, ¿no?, que tenemos que tener en este tiempo. Puede ser en una oficina en la que alguno trabaja, en una empresa, en la propia familia, en la escuela, en donde decir lo que es incorrecto puede significar un riesgo, donde hay vergüenza también, temor, el mismo espíritu, pero nos puede pasar cosas parecidas a las de Daniel, y está el riesgo de ser separados, de ser avergonzados, de ser ridiculizados, hablar a favor de la vida, hablar a favor de la familia, hablar a favor de la santidad, en una cultura que no levanta todo eso. Y hemos aprendido y estamos todavía aprendiendo mucho como iglesia, ¿no? Con respecto a esto de pararnos en una escuela, en un lugar y decir, sí, nosotros creemos esto. ¿Cómo ves este tema, Pablo? Tan fuerte, esta confrontación que tenemos como padres, como parte de una sociedad que está tratando de romper o ir en contra de todos los valores de Dios que nosotros vivimos y creemos. Bueno, tiene un poco que ver con todo esto muy bueno lo que compartiste recién de la vergüenza. Él sí me expolió un poquito de lo de esta noche, pero estuvo muy bien. Sí, ahora oro y te perdono en un ratito, te voy a perdonar. No, esto que decís, sí, creo que nos ha tocado a todos. ¿A cuánto les ha tocado enfrentarse a una situación incómoda en algún ámbito público acerca de su propia fe? Que tenés que decir, yo no estoy de acuerdo con eso, y te callas la boca. Y sí, es que yo no quiero pelear. Mentira, eso te lo voy a decir en hebreo. ¿Qué es la vergüenza? Que tiene que ver con el miedo. La vergüenza es la hijita del miedo, ¿no? La primera emoción que aparece en Génesis capítulo 3 después del pecado es que vieron que estaban desnudos y sintieron miedo. Es muy interesante. Y del miedo, el doctor Batista dice que hay dos energías psíquicas que guían al ser humano, que son espirituales. El miedo, o lo completamente opuesto al miedo, que es el amor, no la fe o la valentía. Por eso el verdadero amor echa fuera el temor. Son las dos que nos guían. Y del miedo surge la vergüenza. Lo opuesto a la vergüenza, ¿qué es? La honra. Una persona que siente vergüenza dice, no está bueno ser yo. No se encontró con Jesús. Por eso lo que dijiste fue genial. Tomar riesgo es el camino de la cruz. El otro es el camino de la autoestima barata. Dale, vos podés, te tirás aliento. Es el discurso del cielo siempre más grande que el discurso de nuestro propio corazón. Pero nos demanda esa fe profunda y esa decisión, esa acción de ir a la cruz, no de pensarlo. ¿Viste cuando Dios te dice algo? Voy a orar. Y Dios no te dijo que vayas a orar. Y nosotros vamos a orar para tomar envión emocional. Vamos. Pero Dios te dijo que vayas y lo hagas. Y bueno, todos nos hemos encontrado en esos lugares, ¿no? Creo que hoy hay una voz profética que necesita encontrar mucho esa valentía que viene de yo sé quién soy y no tengo más vergüenza de lo que soy. Pero mira que no te van a aplaudir, ok, pero yo ya sé quién soy y expongo la verdad, no porque yo me crea el dueño de la verdad, que es un camino muy equivocado y muchas veces la iglesia cae ahí, El camino es, si yo dejo que este discurso, que sé que daña porque está lleno de mentira, quede como la única verdad en este ámbito, yo no estoy protegiendo a la gente que escucha eso. Yo no estoy protegiendo a mis compañeros. Si yo dejo que diga que, bueno, hacete un aborto, total, no pasa nada, es una bolsa de embrioncitos. Tengo que levantar una voz profética porque no lo hago por mí, estoy protegiendo al otro. Porque a veces la reacción al miedo es construir nuestros propios corralitos ideológicos de verdades absolutas donde nos sentimos seguros. Y no es nuestro camino. Para nosotros la verdad es una persona primero, ¿sí? Una fuente que sostiene la palabra. Una palabra, si yo le digo a mi hijo, si rendí bien esta materia, te regalo
la bicicleta que querés. Y mi hijo se esfuerza, rinde bien, y yo le llevo un sándwich de milanesa, con jamón y queso igual, así completo. Y bueno, ¿por qué tendría que él creer a mis palabras? Porque las palabras, sin una fuente que la legitima, que le da fuerza, se vacía de significado. Son palabras deshabitadas, pierden todo el poder. Por eso la palabra y el espíritu en la Biblia siempre están juntas. Y la palabra es la espada, es la herramienta. El espíritu opera por la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener palabra de verdad, y la palabra que viene de la fuente que es Jesús, y aprender a expresar esa palabra con valentía, sabiendo que hay una fuente que la respalda. No tiene que ver conmigo, tiene que ver con la palabra de quién estoy hablando yo. No estoy proponiendo una ideología más superadora que la tuya o más lógica. A mí no me parece mal la apologética. Creo que la apologética, que significa un poco la defensa de la fe, ¿no? La apologética tiene más valor para nosotros los cristianos que para el mundo. Casi nunca ha dado fruto en la historia de la iglesia la apologética. Creo que nosotros que tenemos evangelio, que significa una buena noticia. Cuando José fue y oró por la chica que no, eso es buena noticia. Y la ideología es un problema. Si nosotros combatimos ideología con ideología, aumentamos los argumentos de la carne, ¿no? Nuestra palabra, nuestras armas son de otra categoría, nuestra milicia va por otro lado, ¿no? Y creo que tenemos que aprender a tener esta voz profética desde el lugar correcto y no olvidar que nosotros tenemos buena noticia para la gente. Y cuando la gente recibe buena noticia y no se preocupa tanto por ideologías. Las ideologías arman, vieron que en algunos países hay como grietas políticas. Acá no, pero hay países que tienen de uno y otro lado. Dicen que sí, por el lado de Estados Unidos, Brasil. No, Estados Unidos son terribles los brasileños. Nosotros acá, no menos en las iglesias que somos todos evangélicos, y no nos vamos de un lado político tan obsesivamente. Bueno, nosotros tenemos evangelio y tenemos que tener la valentía de empezar a proclamarlo y desarmar las mentiras del diablo en público. Algo que decimos siempre en Cristo para Todos, que el pastor Eduardo Lorenzo ahí lo plantaba, es fe pública. Ese es uno de nuestros principios. Fe pública significa no hay fe privada, mentira. La fe tiene que expresarse públicamente y eso demanda esta valentía de tener hoy una voz profética liberadora más que acusadora, de buena noticia. Y en esa fe pública, ¿cuánto juega el poder del testimonio, ¿no? Poder dar fe públicamente de lo que Dios hizo en mí. Me acordaba cuando vos estabas diciendo, Josi, de la experiencia personal. En definitiva, lo que uno comparte, imparte a los demás, es lo que Dios hizo en mi vida y yo puedo dar testimonio de eso y sabemos que ahí hay un gran poder que enciende la fe del que me escucha. Porque a veces quizás argumentos, es difícil también encontrar esos puntos donde pueden ser por ahí eso, revertidos, devueltos. Sin embargo, cuando puedo contar lo que Dios hizo en mí, y ahí hay un poder, una llave en ese testimonio, y puedo hablar públicamente, ¿no? de eso. Creo que también cuando uno cuenta su testimonio hay una vulnerabilidad en nosotros que hace que nos identifiquemos. A mí me gusta, en el libro también lo escribo, que el apóstol Pablo es un hombre que en su mochila tenía un montón de armas. O sea, cae uno de la ventana, baja, lo resucita y sigue el culto, qué sé yo, tantas cosas que él vivió. Pero cuando él estaba frente a los gobernantes y todo, él, en el espíritu, él veía qué arma iba para la situación y siempre él elegía su testimonio. Eso a mí me llamó la atención porque él era un hombre de mucho poder espiritual y él podría haber dicho, ¿a quién le duele algo acá en este recinto? ¿No? Pero como que el apóstol Pablo siempre elegía el testimonio. Y yo he aprendido, quizás yo no tengo un testimonio como otros, no sé, estuve preso, maté tantas personas, no sé, como así. Mi testimonio es sencillo, pero he aprendido que si la samaritana pudo ganar una ciudad a través de haber recibido una palabra de ciencia y fue y lo hizo público, yo con mi testimonio también. Entonces yo creo que no debemos menospreciar lo que Dios hizo y debemos usarlo como lo que es un arma. Y algo que decía el pastor que es tremendo, y es que tenemos que volver a creer como creía el apóstol Pablo, ¿no? Que el evangelio es el poder de Dios para salvación. O sea,
a ningún otro don se le otorga poder de salvar. O sea, yo siempre digo que el don de sanidad es el poder de Dios para restaurar la salud, la profecía es el poder de Dios para edificar, consolar, exhortar, pero al único que se le menciona con poder de Dios para salvación es a la predicación del Evangelio. Y me gusta mucho lo que dice Pablo, porque él dice, a Dios no le agradó salvar a través de la sabiduría. Entonces a veces perdemos tiempo. Dice, a Dios le agradó salvar al hombre por la locura de la predicación. Y a veces queremos pasar por sabios delante de los sabios y no queremos pasar por locos delante de los sabios. Y a veces es esa locura de decir, alguien murió en la cruz. No le estás hablando a la mente, porque la mente chilla cuando escucha algo así. Alguien murió en la cruz por vos. No digo que la sabiduría no tenga su lugar, pero la salvación es por la locura de la predicación. Y a veces nos cuesta porque queremos como estar a la altura de la sabiduría, de lo que hoy se habla. Y terminamos, como decía el pastor, debatiendo, entrando en... Y bueno, creo que tenemos que... Yo le pido mucho al Señor esto, le digo, Señor, revelame el poder de tu evangelio, que de forma sencilla y poderosa vea lo mismo que veía la iglesia primitiva. Y bueno, estamos en eso. Estamos en eso. Y además de esa forma nadie queda excluido, en el sentido que todos tenemos algo para contar. No es necesario el gran conocimiento, que no lo hacemos a un lado, porque como necesitamos en estos tiempos formarnos y capacitarnos, pero... A ver, me hiciste acordar algo, Jesús y la samaritana, ¿no? Después que Jesús le da esa palabra que la desarma toda, llama a tu marido. ¿A quién? Usó como un poco de humor ahí Jesús, ¿no? Sí. ¿A quién no lo desarma? Llama a tu esposa. ¿Ahora? Sí. Bueno, pero después de ese momento, la primera pregunta, fíjate la pregunta que no entendía nada la mujer, ¿no? Jesús le hablaba del agua de vida y la mujer estaba pensando en el agua del pozo. Es el lenguaje espiritual y el natural nunca se conectan hasta que Jesús toca donde duele y entonces entiende, porque nuestro problema para entender nunca es de orden cognitivo, es el orgullo. Entonces cuando le toca donde duele, profeta, dice. Y duele algo personal. Claro, una mujer que mendigó afecto en un montón de relaciones y está mendigando de nuevo y toca ahí Jesús y mira la primera que le pregunta a la mujer, che, pero ¿dónde vamos a adorar? ¿En Jerusalén o acá? O sea, fuera de foco. Y porque ustedes dicen que allá, pero nosotros decimos que acá. Y la mujer usa ustedes y nosotros. Y la respuesta de Jesús es preciosa. El Padre busca. Y amplía el círculo y la incluye. Y la mete adentro. Es hermoso. Pues ustedes y nosotros. Y Jesús dice el Padre. Y ya no importa allá o acá. Y no le escapa la verdad, porque después Jesús le termina diciendo, ustedes adoran lo que no conocen. Mira que la salvación viene de los judíos y en realidad es allá. Pero no importa ahora el dogma. Lo que importa es que el Padre te busca. Y me parece, Jesús era enorme. Así es. Vamos entrando en la recta final. Yo me quedaría así un largo rato, pero vienen otras partes del programa. Y qué maravilloso, porque empezamos hablando de identidad y volvemos al tema del Padre y en realidad Dios va a manifestar hijos e hijas. Enseguida conectamos con el Padre, somos hermanos, somos familia de la fe. Y una fe pública, así como Daniel, que oraba con las ventanas abiertas y manifestaba sus experiencias con Dios. Me gustaría que quede el último minuto o los últimos minutitos para algún consejo práctico, de acción, de manifestación en nuestros lugares. Yo creo que se dijeron muchas cosas prácticas, todo fue práctico, pero algún último pensamiento que cada uno quiera dar acerca de cómo manifestarnos como hijos e hijas del Dios viviente en nuestra vida cotidiana, en nuestros lugares, en esta cultura en la que vivimos. ¿Quién arranca? Yo recomiendo algo que intento hacer casi todos los días de mi vida, y es hablarle a alguien de Jesús. No es que es una disciplina en mí, como que hoy no lo hice, pero intento que sea, o sea, si yo estoy con alguien que no conozco y quizás sea la única vez que yo lo vea, de todas las formas posibles voy a intentar hablarle de Jesús. Entonces, para mí,
ese es un desafío. No lo pongo religiosamente, como que si no lo hago, no cumplí un pacto con Dios. No. Pero sí es algo que a mí me ha ayudado mucho, como decía el pastor recién, a mantener mi fe pública. Me he dado cuenta que la gente está hiper abierta. Ayer fui a cargar nafta. Cuando bajo siento lo que yo creo que fue una palabra de conocimiento para una rodilla. Y el muchacho que me carga nafta, le digo, discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Le digo, ¿puede ser que tenés un problema en la rodilla? No, el tobillo. Y le digo, ¿querés que te ore? Bueno, dale. Yo al principio, voy a ser sincero, cuando yo lo vi un hombre así medio así grandote, digo, me va a sacar matando. Porque uno juzga por la apariencia y me dice, no, el tobillo. Y yo digo, capaz que es cristiano, ¿vos sos creyente? No, me dice. ¿Querés que te ore? Sí. Tenía una venda, oramos en el momento, Dios lo tocó ahí, José Luis se llama. Y digo, wow, si yo me guiaba por la percepción de la apariencia, digo, qué tremendo. Anoche fui a un casamiento, me tocó estar en una mesa que había alguien que no conocía a Cristo. También viste cara de malo. Como que la cara de malo me quería también. No sé si te pasa o solo a mí me pasa. Y terminamos hablando. O sea, intento, y no digo que. Y no creo que es porque yo soy evangelista o algo así. No sé. Creo que esto que decía el pastor fue tremendo. Jesús le dice a la mujer, necesitamos adoradores. Y la mujer no va y se compra una guitarra. Va y predica. O sea, en el mundo del espíritu algo pasó que ella tradujo adoración en compartir a Jesús. Entonces yo le recomendaría, y primero hacerlo de forma intencional. Te vas a comprar al kiosco un alfajor, un agua. Hola, ¿me das un agua? Y Jesús necesitas te ama. el agua de vida. Claro, Jesús te ama. Pero Jesús te ama. El otro día, y perdón que dijiste un minuto, estoy en el semáforo y viene un muchacho, me da una moneda. Y el Señor me dijo, dale todo lo que tenés en la billetera. No me acordaba cuánto tenía. Pero esto quizás no se dice que no sepa a la izquierda. Pero le doy y le digo, loco, Jesús te ama. ¿De verdad? Me dice. Pero Jesús te ama. No es que le dije 5 mujeres has tenido y la que tiene no es la tuya. O sea, Jesús te ama. Se choqueó. Y pudimos compartir una charla. Entonces, yo digo para romper la vergüenza o para predicar de Jesús, sencillo, sin mucha vuelta. Muy bueno. ¿Cuántos lo van a aplicar a eso? ¿Piensan que necesito el aplauso? Qué bueno. Vamos al pastor Pablo también. Y hacia algo bien práctico me parece un poco lo que pasaba en la historia de Daniel. Es Daniel y 3 amigos. Y eso es comunidad. Y algo que me parece muy valioso en un tiempo de tanto individualismo es valorar la iglesia. Con Bernardo, con el pastor Franchino, venimos hablando mucho de esto. El colaborar, el comprender el valor que tiene el otro. Ninguna identidad se construye aislado. Necesito al otro. Y no nos damos cuenta cómo la cultura nos contaminó ahí. Tenemos muchos creyentes periféricos, evangélicos nominales, ¿sí?, que dicen, yo creo en Dios. Y si le preguntáis, ¿de qué religión? Evangélico. ¿Y a qué iglesia vas? No voy. Más pospandemia. De hecho, pospandemia tenemos el que viene 2 domingos por mes. Porque los otros 2 son por YouTube. Porque ya ahora mixeamos y el nivel de compromiso para nosotros vendría a ser como el mismo. Hay una deconstrucción a la que tenemos que prestarle atención y ver cómo va a seguir. Pero el valor del otro, de construir en comunidad, no hay otro lugar. El doctor Henry Cloud, que a vos también te encanta. Gracias por ese regalo que me hiciste, ese libro, El poder del otro, de Henry Cloud. Tremendo. Mirá, justo ese. Ya lo terminé, es tremendo. Él dice, nadie cambia fuera de un ámbito de relaciones significativas. Nosotros tendemos a despreciarlo. Fíjate lo que decimos, mi relación con Dios es personal. ¿Eso qué significa? ¿Personal es solitaria? Personal es de persona. De hecho, el término persona, a diferencia del individuo,
significa que puede conectar con el otro, que tiene una voz, que tiene algo que decir. El individuo es un número, la persona es un ámbito, necesita al otro. El otro no es una opción, es una necesidad. Alguien deja de venir a la iglesia y vos le preguntás, ¿por qué no venís más? No, ahí está Nati. Vieron que Nati es una tipa brava, complicada. No, fui y ni me saludó. Bueno, pero a la iglesia no hay que ir por Nati, hay que ir por el Señor. Hacemos eso. Entonces, ¿y qué sería? Nati es una gil, dejala ahí, no sé, o sea. Y cada vez que hacemos eso, no nos damos, lo hacemos con toda la buena intención. Ella no es Dios, nadie es igual a Dios, Dios es mejor que todos. Pero nosotros estamos haciendo una especie de ninguneo del otro y pretendemos, en realidad no pasa. La persona no viene solo a buscar a Dios a la iglesia, vuelve un domingo y no vuelve más. Porque la iglesia es el lugar donde nosotros vinculamos con otro. Mucho tiempo creímos, la persona permanece en la iglesia si lo discipulamos bien. No es verdad, es si hace buenas relaciones que se queda. Si hace buenas relaciones, no hay mejor discipulado que encontrar amigos que te quieren. Es lo que la gente hoy, en nuestra cultura, mendiga eso. Pero yo creo que la idea de comunidad le está dando forma al avivamiento que el Espíritu Santo cursa. La intimidad con Dios y la comunidad, el valorar al otro, el mirarme en el espejo del otro. Voy a aprender muchas cosas de mí por el otro, incluso por el otro que raspa. El hermano lija, el hermano garlopa, el hermano taladro percutor, hay varios. Pero todo eso, provisión de Dios para hacerte mejor persona. Es fácil amar al otro si el otro es todo lo que debería ser, sobre todo si es todo lo que yo creo que debería ser. El desafío de amar es amar al otro cuando es el otro. Así que yo creo que eso es un desafío muy fuerte para construir identidad en este tiempo. Ahí va un aplauso también. Muy bueno. Yo quiero que terminemos orando con un tiempo de bendición a favor de toda la iglesia. Los que estamos acá, los que no están, la iglesia que Dios está formando en este tiempo. Es la manifestación de los hijos la que viene. Estamos en eso, estamos dándolo a luz. Por eso siento en mi corazón ahora que hagamos estas oraciones, que Josías ore para que se active esto de que cada día podamos hablarle a Jesús. Que Pablo ore a favor de los hombres, de nuestra identidad, de quiénes somos. Algo se tiene que activar en los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Que la pastora Nati ore a favor de las mujeres. Algo poderoso está pasando con las mujeres, pero va a ser más poderoso todavía en el futuro. Y yo termino orando. Yo termino orando por el sentido de comunidad. Amén. Somos familia, nos necesitamos. Y la manifestación de los hijos en plural es la que viene. Amén.